Buenos días, bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Estamos aquí esta mañana, mi nombre es Betty Stangelini, directora de la Casa de Oración de Juárez y del Paso. Y nos da una gran alegría saber que usted está del otro lado, en la comodidad de su casa, donde vamos a compartir un importante mensaje. Pero antes, déjeme por favor presentar, tenemos aquí una joven hermosa, una joven que ama a Dios con todo su corazón, representa su generación, Yeira Hernández Santamaría. Yeira. Hola, buenos días. Mi nombre, como ya dijo Betty, es Yeira Hernández y yo sirvo ahí en Casa de Oración, J-Hub, y soy líder de jóvenes ahí. Dios les bendiga. Bien, antes de empezar, hermanos, vamos a orar primeramente por este canal que con su amor para servir a la comunidad es una organización de no profit, y por nuestra nación, por el presidente que necesita ahorita nuestra oración, intercesión por todo lo que está él haciendo y que el enemigo está atacando, quiere destruir esta nación. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner en tus manos, Señor, esta estación, a nuestra amiga gerente, Grace Rendall, a todo su maravilloso equipo de servidores, los que trabajan aquí, Señor, que tú estés con ellos, que tú los guíes y los diriges por tu Espíritu Santo. Oh Padre, pedimos por las finanzas en este canal, que tú las traigas, Señor, y que tú bendigas y uses este canal para alcanzar a tu pueblo y a los que no te conocen. Especialmente, Señor, pedimos por la comunidad musulmana, en los programas en árabe, Señor, que ellos la sintonicen y vengan a oír el Evangelio de Jesucristo. Así también pedimos por el presidente Trump, todo su gabinete, que tú le des luz, sabiduría en cada decisión que él haga, Señor, en cada decisión que haga, Señor, su gabinete para el bien de esta nación y que esta nación regrese a ti de todo corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queremos decirles que pueden llamar al teléfono que está en pantalla, 915-532-8518. Tenemos personas, hermosas hermanas, que están listas para tomar su petición de oración. Vamos a estar orando por ustedes y aunque no vamos a orar aquí en vivo, pero vamos a estar orando por su petición. Así que llame, levante el teléfono y con toda confianza díganos cuál es su necesidad. Bien, en este programa hemos estado hablando, ¿verdad?, de lo que es cuando una familia, una persona, una familia o una nación está bajo maldición o bajo bendición. La decisión, dijimos, la hacemos nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros la decisión? Cuando tú decides hacer y obedecer a Dios, tú automáticamente te pones bajo la bendición de Dios. Cuando descaradamente, ¿verdad?, se opone uno a Dios, se rebela en contra de Dios, uno solo se pone bajo maldición. Y así ocurre en naciones enteras. Y tristemente vemos, hermanos, pero es una realidad, de hecho, sociológicamente, ¿verdad?, aún los que no son cristianos, es un fenómeno social que ellos observan. Las naciones que no son cristianas, las naciones donde no se conoce el nombre de Jesús y adoran otros dioses, son naciones normalmente que están bajo constante maldición. Naciones donde hay hambrunas, donde hay desastres, donde hay enfermedades, donde el pueblo está en una hambre terrible. Un ejemplo de ellos es Venezuela y otros países latinoamericanos, que cuando Cuba, por ejemplo, amamos a nuestros hermanos, sabemos que hay un mover de Dios ahí, pero cuando los gobiernos han decidido sacar a Dios del país y enseñan a no creer en Dios, toda la nación cae en maldición. Y tenemos esos ejemplos donde hay una escasez de alimentos, hay hambre, falta de trabajo. Es una situación desesperada, como en estos países que acabamos de mencionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cortaron con Dios, dijeron no queremos nada contigo, no existes, no creemos en ti, no te queremos. Y Dios ahí está. Sin embargo, la nación o las personas o las familias deciden moverse fuera de la cobertura de la protección de Dios, fuera de la bendición, y deciden ponerse bajo maldición. ¿Eres tú uno de ellos? Yo espero que cuando tú oigas este programa, la intercesión y la oración puede mucho, pero si es el caso que tú estuviste envuelto, como lo hablamos en los primeros programas, en cosas de ocultismo, santa muerte, línea psíquica, brujerías limpias, etcétera, te arrepientas y pidas perdón, porque eso te trae a ti a estar bajo, a ti y a tus generaciones, bajo maldición.
Luego fuimos hablando, ¿verdad?, ok, no nada más las familias, sino las ciudades y las naciones. Por ejemplo, el presidente en Puerto Rico, creo que el actual presidente hizo ya un cambio, hay un cambio en su corazón de tantos misioneros y tanta oración que ha habido. Pero el presidente de Puerto Rico hace 200 años o más hizo un pacto con Satanás, descaradamente lo dijo, públicamente, no encubierto, un pacto con Satanás. Perdón, no es Puerto Rico, es Haití, perdóneme, Haití, la isla de Haití. Y cuando él hace un pacto con Satanás y consagra la nación a Satanás, pone en la plaza una estatua de un cerdo negro. Cuando pasan los 200 años, porque la consagró por 200 años, el siguiente presidente, después de 200 años, hace lo mismo, consagra la nación de Haití para Satanás. Entonces, hermanos, las decisiones de nuestras máximas autoridades afectan a toda la nación, inocentes, niños, grandes, adultos, ancianos, toda la nación queda bajo esa bendición o maldición. Ahora, es obvio, ¿verdad?, que siempre en un país va a haber creyentes y no creyentes, gente buena, gente mala, como dice la palabra, ¿verdad?, que llueve sobre buenos y malos. Pero ahorita el caso del que estamos hablando, y este es el último programa en marzo que voy a estar con ustedes, pero quiero que como nación, como hermanos, seas del Paso o de Juárez, seas mexicano o seas tal vez de Puerto Rico o cualquier otra nacionalidad, entendamos la macrovisión que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios, de ser intercesores, que podemos hacer una diferencia, no nada más en mis hijos, en mis nietos y bisnietos, no nada más en mi línea de sangre, que claro que es una diferencia lo que tú vas a hacer en tus generaciones por venir, sino también en la nación, en la ciudad donde vives y en la nación. Y nosotros como casa de oración, somos la casa de oración Hope en Juárez y Hope o J-Hub en El Paso, es la misma casa de oración. Estamos ahí como un lugar neutral para interceder por la región. Invitamos iglesias que nos unamos. No tenemos que estar todos juntos, ¿verdad? Así como 10 iglesias todas juntas una noche. Pero sí que tomemos turnos en la pared. Acuérdese la pared de Nehemías, cuando Nehemías empieza a reconstruir la pared de Jerusalén, es decir, el muro que circunda la ciudad de Jerusalén. Él puso guardias y de cada tantos metros había un guardia, cada tantos metros había un guardia. David, por ejemplo, cuando hizo el tabernáculo de David, él asignó familias que iban a estar 24 horas al día, 7 días a la semana, día y noche. Iban a estar esas familias y asignó las familias. Por ejemplo, digamos, la familia de Yeira. La familia Hernández va a estar de 10 a 12. La familia Rodríguez va a estar de 12 a 2. La familia Alba va a estar de 2 a 4. Y así asignó familias en turnos. Eso es lo que la casa de oración hace y busca, tener una pared de oración, un muro donde los centinelas estén día y noche. Y eso se va a lograr con la participación de diferentes iglesias que deseen venir una vez al mes por 2 horas a estar en la brecha por esta región, ya sea si usted vive en Juárez o ya sea en El Paso, pero que tome sus 2 horas de oración una vez al mes. No es mucho, ¿verdad? Una vez al mes, 2 horas en la casa de oración. Si quieren información en la casa de oración de Juárez, si gusta tomar por ahí un papel y anotar, es el teléfono 656 el área, 203-5865, 203-5865 es la casa de oración en Juárez. Le va a contestar el pastor Benito Díaz. Si quiere llamar aquí en El Paso, puede marcar al 915-881-4110. Es un servicio de grabación, puede dejarnos ahí sus datos y le llamaremos. 915-881-4110 en la casa de oración del Paso. Pero bueno, ahora vamos a hablar, ¿por qué estamos hablando de todo esto, hermanos? Estamos viviendo tiempos muy proféticos. Estamos llamando a una asamblea solemne y estamos llamándola en Juárez. La del Paso va a ser en octubre. Pero ahorita hay una urgencia, estamos sonando la sirena, como los bomberos, empieza, como cuando va a haber en la Segunda Guerra Mundial, cuando sonaban la alarma, es que todo el mundo al refugio, porque va a caer una bomba o porque vienen naves espaciales, vienen aviones que vienen a tirar bombas. Entonces estamos sonando la alarma
para llamar a la iglesia a una asamblea solemne en Juárez para pedir perdón por los pecados de la nación. Y Yeira tiene aquí las escrituras que sustentan el llamado a una asamblea solemne. Es el libro de Joel, un libro profético. Y Yeira, ¿nos quieras compartir esas escrituras? Sí, así es. Como usted dijo, es la de Joel 1:14 y dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Entonces fíjense lo que dice Joel 1:14. Tenemos otra escritura que ahorita nos va a dar Yeira en unos minutos. Dice proclamar ayuno. Estamos proclamando ayuno. Hermanos, si no ayunamos, cosas no van a pasar. El ayuno lleva a un lugar, una posición más crítica, pero más poderosa. ¿Por qué? Porque el Señor instituyó el ayuno, ¿verdad? Ciertamente que dijo, cuando le decían al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor les dice, pues no ayunan porque el novio está con ellos, pero va a llegar el momento que el novio les será quitado, entonces ayunarán. El Señor se fue en el sentido de que físicamente no está caminando en la tierra con nosotros, pero mandó el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero el ayuno, el Señor dijo, pero cuando el novio les sea quitado van a ayunar. Y estamos llamando a un ayuno. Únase a ayunar, pregúntele a su pastor, o pastor, enseña a tu grey a ayunar. Puede ser un día, puede ser cada lunes, puede ser, nosotros lo que hacemos en la casa de oración es que cada uno agarra un día. Entonces siempre el lunes alguien va a estar ayunando, el martes alguien va a estar ayunando, el miércoles alguien está ayunando. No tiene usted que ayunar todos los días. Hay tiempos en que llamamos a 21 días de ayuno, sé que muchas iglesias lo hacen, pero así es como vamos a estar cubriendo en oración. Entonces dice la primera parte, proclamad ayuno. Y luego dice, convocad asamblea. Es decir, llamen a la asamblea, llamen, que vengan, que se unan. Dice, congrega a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, nuestro Dios, y clamad a Jehová. Vamos a clamar. Esto es lo que estamos haciendo, especialmente para el 4 de mayo. El 4 de mayo es un sábado 4 de mayo, estamos convocando a la ciudad de Juárez a venir a una asamblea solemne. Y la segunda parte que Yeira nos va a leer. Sí, es Joel 2, del 15 al 16, que dice: tocad petición, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificando la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aún a los que maman, y salgan de su alcoba el novio y su lecho nupcial la novia. Ay, hermanos, a veces le digo al Señor, ay, Señor, no arruines mi maquillaje así. Pero, ¿sabe? Se conmueve mi corazón hasta las fibras más profundas, hermanos, porque ahorita México está en una posición muy peligrosa. Ya lo dije en otros programas, lo voy a repetir otra vez, y no diga, ay, pues ya lo dijo, hermana, ya sabemos. No le hace, lo voy a decir otra vez. Miren, hermanos, nuestro presidente, como les digo de nuevo, al que nos referimos con gran respeto, y yo espero que cada uno de ustedes que nos escucha se refiera a las autoridades con gran respeto. Si ellos son dignos o no del respeto, ese no es mi problema ni su problema, ese es problema de Dios. Si ellos están bien con Dios o no, ese es problema de Dios. El que va a juzgar y va a pedir cuentas es Dios, no nosotros. Nuestra tarea es, como dice la palabra en Timoteo, orar por nuestras autoridades. Independientemente que si yo voté o no voté por el presidente AMLO, bueno, López Obrador, o el PRI, o el PAN, o Morena, o PES, o lo que sea, eso ahorita no se está discutiendo. Nuestro presidente López Obrador ha estado poniendo a la nación y aún su investidura como máxima autoridad del país bajo el liderazgo de los demonios. ¿Cómo hizo él eso? Si usted recuerda, cuando él recibe la investidura como presidente de la República en el Zócalo, él trae unos chamanes, que ya sé que todo el mundo dijo, ay, la cultura, qué linda, pero más allá de la cultura, los chamanes son brujos, los chamanes son líderes espirituales que invocan deidades de los aires, del norte, del sur, del este, no, del oeste, del aire, del fuego, de la tierra, etcétera, del viento. Y hicieron una purificación supuestamente al presidente. El presidente se hincan y luego repite todo lo que el chamán le dice. Y las miles de personas en el Zócalo repiten juntamente todo lo que el chamán dice.
Hubiera querido que él hubiera orado el Padre Nuestro y que todos los miles en el Zócalo hubieran orado el Padre Nuestro, pidiéndole a Dios dirección. Sin embargo, trae a los brujos para que oren por él, para que hagan un rito de purificación, y entonces todo el mundo lo aplaude, espero que usted no, y todo el mundo cree que está todo muy bien. Independientemente si él hace cosas buenas o no, también el comunismo hizo cosas buenas por las clases más pobres. Bien, cuando va el señor presidente y lanza el proyecto de abrir un tren que va a cubrir 5 estados en el sur de México, él con toda su investidura como presidente no decide hacerlo, sino pide permiso a los espíritus territoriales, a los demonios territoriales, y manda a traer chamanes que van a preguntarle a la Madre Tierra si puede o no puede abrir la tierra y hacer un tren que va a beneficiar el sur de México cubriendo 5 estados. ¿Qué opina usted que la máxima autoridad de un país le pida permiso a los brujos y que los brujos le pidan permiso a los espíritus territoriales de esa región? Y los espíritus territoriales o la Madre Tierra dijo que sí. Entonces el señor presidente está poniendo su investidura como presidente, su decisión de hacer o no un tren, los recursos económicos para abrir, ¿verdad? Y llevar ese tren a esos estados, y todo lo supedita a lo que digan los demonios. Si dicen sí, va a ser sí; si dicen no, va a ser no. Y los chamanes hacen su trabajo como buenos brujos que son, y luego ya vienen y dicen, les dice la Madre Tierra que sí. Si usted no sabe, ya ha leído el libro de Daniel, ¿se acuerda que Daniel habla de un príncipe de Grecia? ¿Se acuerda? Ese príncipe de Grecia era un espíritu territorial, eran demonios, potestades, principados, y se le adjudicó, se le llamó ahí el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Entonces, el que llamemos a los chamanes para decidir lo que hace o no el gobierno federal, pone a toda la nación bajo la supervisión o el liderazgo de esos espíritus territoriales, de esos demonios, de esos principados y potestades. Y hermanos, alguien tiene que pedir perdón por eso. Tenemos que entenderlo. Eso es cosa del presidente, eso es cosa del gobierno, eso es cosa de los pastores. Todos tenemos que hacerlo. Alguien tiene que pedir perdón a Dios. Cuando la nación de Israel vino a pedir perdón a Dios, Dios fue misericordioso, porque el Señor, acuérdense que Él es lento para la ira, es presto en perdonar. Él quiere que sus hijos se arrepientan. Esta asamblea solemne, de lo que se trata es llamar a las autoridades, digamos eclesiásticas, voy a usar el término, pero está correctamente, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, está correctamente decirlo. No estoy hablando religiosos, estoy hablando de las autoridades eclesiásticas, es decir, de la iglesia en Ciudad Juárez. Estamos llamando a los líderes de denominaciones, a organizaciones como Evangelismo Masivo, que tiene un número de pastores, AME, que es la Alianza Ministerial Evangélica, que también tiene muchas iglesias ahí, pero también denominaciones como Asambleas de Dios, como la Iglesia Presbiteriana, Nazarena, Metodista, la Iglesia de Dios, Sol de Justicia. Por favor, no se sientan si no menciono todas las denominaciones, pero los estamos personalmente hablando a los obispos y presbíteros y líderes de las denominaciones y de los grupos que el Señor nos enseña son las autoridades en la ciudad, que vengamos juntos ese día, juntamente con el pueblo, a pedir perdón a nombre de nuestras autoridades. La ideología de género, las propuestas que hay en el Senado y en el Congreso de la ideología de género, de los matrimonios, de las adopciones, el aborto. Alguien tiene que pedir perdón. Sé que lo están haciendo en sus iglesias, hermanos, pero este es un tiempo único en que se convoca una asamblea para que vengan todos bajo un mismo techo a orar y pedir perdón. Es el sábado. Yaira, tú tienes el póster. Sí, es el sábado a 4 de mayo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sí. Gracias, Yaira. Yaira es una joven apasionada por Cristo. Ha estado ya en algunas asambleas solemnes, ¿verdad, Yaira? Sí, así Las es. que hemos hecho en El Paso. Esta es la primera vez que lo hacemos en Juárez. ¿Quieres decirnos una experiencia de lo que hayas tenido en la asamblea solemne que hicimos en octubre pasado aquí en El Paso, como joven?
Sí, pues para empezar me gustó mucho que hubiera un set especial para los jóvenes, que eso me gustó porque se pide perdón, como usted está diciendo en la asamblea, pero se pide perdón no solo por tus pecados personales, sino por los pecados en general de tu generación. Y un líder de los jóvenes, en especial al que se le llama, él pasa enfrente y hace oración, pedimos perdón, Dios restaura las vidas de los jóvenes, incluso ahí, aunque no es como un congreso para jóvenes, pero Dios ha restaurado vidas ahí. Entonces me gusta mucho eso. Sí, y fíjese, fue hermoso ver. Por cierto, siga llamando, ¿eh? Tenemos hermanas tomando sus peticiones de oración. Pero como dices tú, me gustó mucho, ¿verdad? Algo en mi espíritu se regocijó. No se imagina, el último segmento de la Asamblea Solemne eran jóvenes, las dos últimas horas, y venían líderes de diferentes iglesias, no más de una iglesia, diferentes iglesias en la ciudad. Y uno pasaba y pedía perdón por los pecados de su generación, la rebeldía con Dios y con la iglesia. Otros pedían perdón por el pecado de dejar a Dios por la tecnología, porque ya es como un Dios, ¿verdad?, para los jóvenes. El pecado de sexo o de inmoralidad sexual, el pecado de relaciones sexuales fuera del matrimonio, aborto, pornografía, etcétera. Y así los jóvenes, otros venían y pedían perdón por las adicciones de la generación. Y cada uno de estos jóvenes venía y pedía perdón por algo específico. Al final, ¿verdad? Uno de los jóvenes da un mensaje llamando a su generación a la santidad y a la consagración de pureza sexual. Y al final, los jóvenes mismos, ellos piden, se les ora por ellos para consagrarlos para Jesucristo. Y nosotros los viejos pasamos la estafeta a los jóvenes. Estos son los jóvenes que el día de mañana van a dirigir la nación, el Estado, la ciudad, la iglesia. Entonces tenemos que primero, ¿verdad?, venir, como en esta asamblea solemne, venir los diferentes segmentos de la población. Yaira, tú leíste en Joel y leías en Joel 2, 15, 16, léelo pausado otra vez, hermano, escúchelo. Si tiene su Biblia, abra Joel 2, 15 al 16, pero si no, escuche lo que Yera va a leer, Joel 2, 15 al 16. Sí, dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocada asamblea, reunida al pueblo, santificando la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños, aún a los que maman, y salgan de la alcoba el novio, de su lecho nupcial la novia. Entonces aquí el Señor dice, toca la trompeta en Sión. Hermanos, estamos tocando la trompeta en Sión. Proclamen ayuno. Hermanos, estamos proclamando ayuno. Únase al ayuno. Convoquen asamblea. Estamos convocando la asamblea el sábado 4 de mayo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Dice, reúnan al pueblo, es lo que estamos haciendo, hablándole al pueblo con urgencia. Dice, santificar la reunión, juntad a los ancianos, hermanos adultos y ancianos, no nomás ancianos en edad, ancianos en el Señor, unámonos en ese día. Congreguen a los niños. Ay, no tengo dónde dejar al niño, tráigase al niño. No es como que va a estar todo el día. Ahorita explicamos cómo van a ser los segmentos a lo largo de esas 8 horas. Dice, aún a los que maman. Si usted tiene un bebé, tráigase al bebé. O sea, no le va a hacer daño, créame. Y luego dice, salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Que dije, no, yo me acabo de casar, hermano. No, pues que no puedo ir porque los sábados los dedico a mi esposo o a mi esposa. Dice, salga del tálamo nupcial el novio y la novia y vengan y hagamos asamblea solemne Juárez 2019, el sábado 4 de mayo. Pero vamos a un video musical, regresamos en unos minutos, síganos llamando, estamos tomando sus peticiones de oración. Gracias por estar con nosotros. No se vaya, todavía tenemos cosas importantes que compartir. Y como les dije, sigan llamando a la línea de oración. Tenemos ahí hermanas que están recibiendo sus peticiones de oración y vamos a estar orando por su petición. Tenemos aquí algunas que vamos a mencionar. Tenemos a Rosa Guadián por su visita, por su vista, está pidiendo por su vista y está pidiendo por sanidad en todo su cuerpo. Por Zaida Moreno, está pidiendo oración por salvación y por su nieta. Está pasando por ansiedad
y depresión. Vamos a estar orando por ellas. Por Lourdes Rodríguez, Adrián Perea, su hijo. Hay un problema de bipolaridad, de drogas. Pedimos por sanidad, liberación y también paciencia para su papá. Paciencia y sabiduría de Dios para saber lo que él como padre debe hacer, ¿verdad? Pedimos también por Marisela Holguín. Tiene ansiedad y depresión. Pedimos por Nelly, por sanidad, para Rosy Vázquez, Ernesto Vázquez y por Nelly también por sanidad. Pedimos por Guadalupe Rodríguez. Fue injustamente acusado y pedimos que se haga justicia. Sí, Señor, que tú instituyas tu justicia en su caso. Por Blanca Castillo también, porque mañana la operan de su pie, por Blanca Méndez y por toda la familia. Vamos a seguir orando por sus peticiones, Yeira. Sí, otras de acá es por Rosa, pide por su hija que Dios le ayude a saber qué camino es el que tiene que tomar y que le abra las puertas en sus clases y universidad. Por María Farley, por la camioneta que funcione, necesita para moverse a la escuela y su trabajo. También pedimos por Jaime, por la salvación y sanidad de su familia. También por Manuela Alcalá, por la vida espiritual de sus hijos, por protección y problemas que hay en su casa. Por Susana Álvarez, por su familia en México y que extienda su mano el Señor sobre ellos, y por Marco Antonio, que es misionero. Y por último, por Raúl Molina, quiere dar gracias porque llegaron los papeles de migración, y su papá Montserrat Molina, y por su prima Mali, que tiene diabetes. Hermanos, vamos a seguir orando por usted, síganos llamando. Y bueno, vamos a regresar a lo que estábamos. Estábamos hablando de la asamblea solemne, estábamos diciendo que la palabra dice que todos vengan y el Señor quiere que nos pongamos a cuenta con Él. Y fue como Él, vez tras vez, restauró, sacó, ¿verdad? Primero liberó a su pueblo, luego lo restauró. Porque el deseo del Señor es que seamos libres y las naciones seamos para Él, porque las naciones son su herencia. Entonces, Yeira, nos enseñabas hace un minuto sí, el póster, ¿verdad? Si podemos ver el póster, no sé si lo pueden hacer un close-up nuestros hermanos de aquí de las cámaras, ¿verdad? Los camarógrafos. Ese póster dice sanando nuestra tierra, asamblea solemne sanando nuestra tierra, y es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Para que el Señor sane nuestra tierra. Y cómo vamos a venir con un corazón contrito y humillado a pedir perdón primeramente a nombre de las autoridades, a nombre de la nación y a nombre propio. Y decíamos que la asamblea solemne del sábado, anótelo, sábado 4 de mayo, son 8 horas, de 8 de la mañana a 4. Pero, Yeira, tal vez tú nos quieras explicar un poquito cómo va a funcionar esto del horario en la asamblea solemne. Sí, así es. Pues como usted decía, las 8 horas se dividen en diferentes segmentos, y el primer segmento es de 8 a 9, que es la adoración, y usted pues va ahí básicamente para entrar en la presencia de Dios, cantar cantos de adoración, estar ahí en su presencia. Y de 9 a 11 es pedir perdón por la nación, que es ahí cuando pedimos ayuda de las cabezas de los líderes de las iglesias, que vayan y pidan perdón, no solo por su iglesia o sus ovejas, sino por toda la nación. Y la tercera es de 11 a 1, que son las 7 montañas, y tal vez usted, Betty, quiera explicar más qué es. Las 7 montañas, hermanos, allá en los 70s, unos líderes de grupos que alcanzan con el Evangelio el mundo, como Juventud con una Misión, que es Jucum, como Campus Crusade o Cruzadas de Campo, que alcanzan las universidades, los campus universitarios, y hay otro, no me acuerdo cuál era el otro, oyeron de Dios que para alcanzar una ciudad, una nación, o un continente, hay 7 puertas o montañas que si en Cristo, ¿verdad? Y con el Evangelio alcanzamos esas montañas o esas puertas, eso implícitamente
toma toda la nación para Jesucristo. Y esas 7 puertas o 7 montañas son la iglesia, el gobierno, las familias, la educación, artes y entretenimiento y finanzas o el mercado, ¿verdad? Las finanzas de una nación. Entonces lo que hacemos, y en la casa de oración, tanto en Juárez como en El Paso, tenemos ya hojas con escrituras y énfasis de oración para facilitar el trabajo de los intercesores. Entonces vamos a decir que a usted le toca venir hoy, le toca orar por la montaña de finanzas. Entonces los énfasis de oración es que va a orar por las finanzas de la nación o por la economía, por los negocios cristianos, etcétera. Cuando le toca orar o toca otra montaña que es la familia, hay tanto que orar sobre la familia tradicional, la familia que Dios creó entre un hombre y una mujer, por los hijos, por sabiduría, por la sujeción del padre y de la madre, entre ellos como pareja, en amor con los hijos, etcétera. Y así sucesivamente. Esas son las montañas, orar por esos 7 énfasis en la nación o en la ciudad o en la región. Bueno, y el penúltimo segmento es de 1 a 2 y es orar por Israel y la iglesia perseguida, que pues todos sabemos que hay iglesias que están pues como infiltradas en lugares como Asia y todo eso, en lo que pues no pueden estar abiertamente, y oramos pues por ellos y por Israel. Y el último segmento, que es de 2 a 4, que es el segmento de los jóvenes, y pues realmente yo quisiera animar a que los jóvenes de sus iglesias, pastores y líderes de jóvenes los mandaran, porque la verdad es muy padre el hecho de que tú estés orando no por ti solamente, sino por todos aquellos jóvenes que no conocen de Cristo o que se han alejado de sus caminos, y tú oras ahí por ellos y por los de tu iglesia. Entonces, sí está muy padre que los pastores en general los manden. Así es. Y sobre todo estos jóvenes van a venir y van a pedir perdón a Dios por los pecados de su generación. Tal vez él en sí no tiene el pecado de inmoralidad sexual, pero el joven asignado va a venir a representar toda su generación y pedir perdón por la inmoralidad sexual, la libertad de relaciones sexuales, no solo con el mismo sexo, aún con sexo opuestos y otras aberraciones. Pornografía, ¿verdad? Y pedir perdón a nombre de la nación. Señor, perdónanos como nación, como generación, en este caso los jóvenes, ¿verdad? Claro que ese pecado está en todas las edades, pero ellos, cuando vienen en su segmento de jóvenes, van a pedir perdón por su generación. Perdónanos, Señor, como generación, porque hemos pecado en contra tuya. Con nuestros ojos mirando pornografía que te es detestable, etcétera, etcétera. Hay un segmento, Jair, ahorita que lo mencionaste, de Israel. Hermanos, esto es muy importante. No sé si estamos conscientes, qué tan conscientes estamos, que nosotros como nación hemos cometido un pecado que es muy duro en el corazón de Cristo, que hemos hecho negligencia del Estado de Israel. Y va a decir usted, no, pero sí, no, nosotros, pero... Piense esto, cuando se han tomado decisiones de Israel a nivel internacional, en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales, México se ha quedado neutral. México se ha quedado neutral. Aún Estados Unidos en las administraciones pasadas, no la administración del presidente Trump, que Dios lo bendiga, porque él fue el hombre que como dicen, se fajó los pantalones y desafió al mundo entero diciendo, apoyamos a Israel, Estados Unidos está con Israel, movemos nuestra embajada a Israel, a Jerusalén, y lo hizo en contra del mundo entero que se vino en contra de él. Ahora más y más naciones están moviendo sus embajadas a Jerusalén. Gloria a Dios, porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Jerusalén dice que es la niña de sus ojos. Imagínense, si Jerusalén es la niña de los ojos de Dios, yo quiero estar bien, yo no quiero estarle picando el ojo a Dios, ¿verdad? Imagínense que agarro una pluma y le estoy haciendo así al ojo de Dios. Pues no, Señor, ¿verdad? Yo no quiero tocar el ojo, la niña de los ojos de Dios, que es Jerusalén. Pero México, ahora hablando de México, México ha sido neutral. Cuando se han tomado las decisiones respecto a Israel y se ha hecho votaciones, México no vota, se queda neutral. Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Somos un país de paz y somos neutrales. No podemos ser neutrales. Ya lo dije la vez pasada, lo voy a decir otra vez en honor de los que no habían visto este programa. Si enseguida de mí están violando a una niña, yo no puedo ser neutral. ¿Cómo voy a ser neutral?
No puedo ser neutral, no debo ser neutral. Sea cristiano o no, un individuo, una persona, no puede ser neutral. Si están violando a una niña enseguida de usted, se está violando la soberanía del Estado de Israel, están matando, están en contra de Israel. No podemos ser neutrales. Y si somos neutrales, es un pecado. México, tristemente, nuestro amado México, ha cometido el pecado de ser neutral cuando se trata de votar por Israel. Alguien tiene que pedir perdón. ¿Están de acuerdo conmigo? En ese segmento es de 1 a 2, ¿verdad, Yaira? Sí, de 1 a 2. De 1 a 2, es 1 hora nada más, se va a orar para pedir perdón a Dios a nombre de México por haber sido neutral, por haber hecho negligencia de Israel, por no haber apoyado de todo corazón todas las decisiones que se hacen para favor o en favor de Israel. Y luego también se va a orar por la iglesia perseguida, que como sabemos, nuestros hermanos en países, en África, en Asia, en muchos países, aún aquí mismo en México, ¿verdad? Ya en Campeche, en Tabasco, en los lugares del sur donde se están matando cristianos y están suprimiendo el evangelio, y tristemente el país no reconoce que hay tal genocidio de cristianos. Alguien tiene que pedir perdón, y vamos a venir a pedir perdón en esa hora de 1 a 2 por Israel y por la iglesia perseguida. Y así usted puede escoger a cuál segmento de la Asamblea Solemne va a venir. No le hace a cuál segmento venga, pero venga. De nuevo, Yaira nos dijo ahorita los horarios, de 8 a 9 es pura adoración, nada más adoración, porque Él es digno. De 9 a 11, los líderes de las denominaciones, los líderes de la ciudad van a venir a pedir perdón a nombre del gobierno y a nombre de los diferentes pecados de la nación. Luego de 11 a 1, se van a pedir perdón, también se va a consagrar y a orar por las montañas, es decir, orar por todas estas áreas, digamos así, de la vida de una nación, como es el gobierno, como es la iglesia, como son las familias, la educación, sobre todo la educación. Ahorita hay una agenda muy tremenda, metiendo ya el sexo en libros aún de texto de primaria, de pequeñitos. Ya les enseñan los órganos sexuales, se les habla de que ya hay condones disponibles gratis a todo el que lo quiera, y se les está metiendo una agenda muy agresiva en cuanto al sexo. Y aún las familias y todo lo que usted sabe de la ideología de género que desafía la palabra de Dios como es. Ahora, si usted tiene ese problema, y hay muchos que realmente están confundidos, ¿verdad? Que no saben si son niñas o niños, o hombres o mujeres. Aún ya hay iniciativas de ley que van a prohibir a cualquier ministro de culto, a cualquier pastor, a cualquier consejero, aunque no sea cristiano, les van a prohibir que los ayuden, y cárcel si lo hacen. Si la persona busca ayuda, pues no. ¿Usted cree que es niña? Pues es niña. Y no le van a dar la oportunidad de que alguien le ayude, aun que la persona busque ayuda en medio de la confusión, busque ayuda, no se lo van a permitir. Alguien tiene que pedir perdón, ¿no cree? Y vamos a pedir perdón ese día. Es un día de asamblea solemne. Y sabe, hermano, déjeme comentarle en los pocos minutos que tenemos un caso que sonó en el mundo entero, que es la Unión Soviética, Rusia. Ustedes saben, ¿verdad?, que el comunismo entró a Rusia, fue el que reinaba por todos esos años, fueron décadas, pero el mundo entero oró por Rusia. Rusia tiene algo muy interesante, y mucho cuidado, porque los países socialistas, socialistoides, comunistas, lo primero que van a hacer es sacar a Dios del panorama. Van a sacar a Dios de la nación. Rusia llegó al extremo de tener universidades donde una de las clases donde todo estudiante debía pasar era la clase de ateísmo. Entraba el estudiante lo que quisiera estudiar, pero a fuerza tenía que pasar por esa clase de ateísmo, donde se le enseñaba que Dios no existe, que ese es un invento del hombre, y que no existía, no había tal cosa como Dios. Entonces se estuvo manejando las mentes de una generación, bueno, más de una generación, de que Dios no existe. Y el resultado es que Dios no existía en Rusia. Las iglesias, olvídese, no había iglesias, no había libertad de culto. Si usted tiene una Biblia era perseguido, estaban interferidas las líneas, era un totalitarismo que no tenía libertad la persona. Solo los viejos que habían disfrutado de conocer a Dios, de haber tenido una Biblia, de haber ido a un culto, aquellos viejos lo guardaron en su corazón. Déjeme decirle algo, después de orar en todo el mundo por Rusia,
uno de los últimos misioneros que pudo ir, claro que entró como turista, ¿verdad? No podía ir como misionero, pero se habla el caso de este misionero, su nombre es Mark Geppert, y este hombre dice que fue a Rusia, había ido muchas veces, y cuando él caminaba como turista, él iba orando, hablando de oración. Llame a la línea de oración, estamos recibiendo sus llamadas. ¿Y sabe qué hizo este joven? Fue en abril de 1986, dice que él estaba en Kiev y él estaba orando. De hecho, pasó horas orando bajo la estatua de Lenin, pidiendo que el evangelio de Jesucristo entrara a la nación, y pedía: Señor, sacude esta nación, sacúdela, Señor, sacúdela, que el evangelio de Cristo entre. Pues no lo va a creer que cuando él estaba orando, se puede decir que con una diferencia de horas, un empleado en una planta nuclear, la planta de Chernobyl, que todos sabemos de ese asunto, por error activó la planta, y fue el desastre más grande de toda la historia de la humanidad, desastre nuclear, que no solo ocasionó más pérdidas, sino más vidas humanas. Porque cuando él, por error, fue un error humano, un error de dedo, se puede decir, activó toda esa energía nuclear que había ahí. ¿Y sabe qué pasó? Efectivamente, como la oración de este hombre que estaba pidiendo sacude la nación, dice que empezó a sacudirse la nación, y ese temblar, imagínense la tierra temblando, y no es temblor, era la reacción nuclear de Chernobyl, empezó a extenderse y causó un daño inimaginable. Pero sabe, años después, el Washington Post, en el 5º aniversario de Chernobyl, ellos, los mismos sociólogos y todos los que estudian la historia, etcétera, etcétera, dijeron que un punto culminante que provocó la caída del comunismo, dice que un punto de despegue fue el problema de Chernobyl. El presidente Gorbachev en aquel tiempo, él estaba tratando de meter en la Cámara una apertura más, una apertura de la nación, porque estaba totalmente cerrada, nadie podía, ninguna influencia externa. Pero lo que usted no sabe es que la abuela de Gorbachev era cristiana. Abuelas, yo soy abuela. Gloria a Dios por las abuelas. Yo soy abuela y oro por mi generación y mi línea de sangre. Usted que es abuela, usted que es abuelo, no se canse de orar por su línea de sangre. Y si no tiene hijos, pues no se canse de orar por la generación, son sus hijos espirituales. La abuela de Gorbachev era cristiana, era creyente, y ella oró por ese niño que llegó a ser el número 1, el líder de toda la Unión Soviética. ¿Y sabe qué hizo Gorbachev? Al ratito, se puede decir, del desastre de Chernobyl, él firma, por cierto, fíjese, el 25 de diciembre, un 25 de diciembre, creo que fue el año 1991, el mero día del nacimiento de Cristo. Oh, Dios. Él firma la disolución de la Unión Soviética. Y se divide en 15 repúblicas. Hermanos, en ese momento, los países, esas repúblicas, abren de par en par sus puertas al Evangelio de Jesucristo, que vino a traer miles de salvaciones. El comunismo satanás no pudo detener, aún enseñándole a una generación que Dios no existe, no pudo detener que el hambre de las almas por Dios estuviera ahí. Yo lo invito, hermano, venga a la asamblea solemne, vamos a unirnos y a pedir perdón a Dios, vamos a orar por nuestra generación actual y las generaciones venideras, vamos a pedir perdón por lo que las autoridades y otros medios están haciendo. No se canse, la oración es efectiva. La oración es efectiva. Y Jaira, más temprano estábamos hablando, hay me decías una escritura en Deuteronomio que, wow, impactó mi corazón. Cuando lo dijiste, pegó mi corazón y dije, tenemos que compartir esto también. ¿Quieras leerlo, Jaira? Sí, así es Deuteronomio 32:30, y dice: ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? ¡Wow! ¿Cuántos contra quién o cómo dice? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo podría perseguir 1 a 10,000? 1 a 10,000. Usted no se desanime, que diga, pues es que nadie en mi familia cree, nomás yo. Y dice la abuelita o el abuelito, y pues no puede hacer nada, no lo oyen los nietos, le ignoran, está ahí nomás sentadita, o no sé, está viendo el canal 38.
no se desanime, sean muchos o sean pocos. Dice, ¿uno? ¿Cuántos hace correr uno? A 1000. A 1000. Usted, abuelo, usted, abuela, usted, pastor, usted, intercesor, usted puede hacer correr a 1000. ¿Y luego qué más dice? Y 2 a 10,000. 2 a 10,000. ¿Cómo funcionan las matemáticas de Dios? Si uno hace correr a 1000 y 2 a 10,000, quiere decir que 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Así Y es. la oración del justo puede mucho. No se desanime que sea uno, no se desanime que sea 2. La asamblea solemne en El Paso va a ser la primera semana de octubre. Vamos a estar dando información para que el pueblo del Paso también nos reunamos. Lo hemos hecho ya en los últimos 3 años para venir a ponernos a cuentas con Dios. Pero por ahorita, nuestra llamada urgente, la alarma que se está sonando es para Juárez, para la Asamblea Solemne de Juárez. Así que no se desanime. Tenemos unas peticiones de oración, ¿verdad? Vamos Sí, a leerlas así es. rápidamente, ya que nos quedan unos pocos minutos, pero siga llamando, aunque no leamos su petición, vamos a estar allá orando por usted. Por Guadalupe Aguirre, pide protección para su familia y una infección en la piel. Por María Guerra, por su resonancia, su presión alta, su familia y sus hijos. Estamos hablando de la intercesión, ¿verdad? Por los hijos y los nietos. Carlos Reyes pide por la familia y por su salud, Carlos. Vamos a estar orando por ustedes. Así es. También a Margarita por salvación de Guadalupe Rodríguez, José Santoyo, Javier Sosa, Jesús Cortés y Rebeca Ríos. Emma Díaz, presión alta y dolor de huesos. Por Molina, gracias por la oración hecha, es un agradecimiento. María Ortiz, por la sanidad en sus rodillas. Y Rosa Estrada, por fuerzas porque tiene una... Ay, no le entiendo. No le hace, el Señor sabe. Sí. Bueno, pues vamos a estar orando por ellos. Así es, mis hermanos. Entonces, estamos ahorita hablando, ¿verdad?, de de la oración, que no se desanime si son poquitos. Entonces, aquí estamos hablando ahora, voy a devolverme un poquito a la casa de oración. La casa de oración, no estoy hablando ya de la asamblea solemne, sino casa de oración. La casa de oración en Juárez, la casa de oración en El Paso, es un lugar neutral donde estamos invitando iglesias que vengan una vez al mes por 2 horas a orar. Y ahí vamos a orar, como no tienen que venir, dicen, no, pues es que no trabajan las personas en la iglesia y no pueden venir en la mañana porque está abierto de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y durante el día, cada 2 horas es como iglesias se han ido acomodando en el horario. No tenemos aún todas las horas cubiertas, quisiéramos cubrir más horas para que sea la iglesia de Juárez o la iglesia del Paso, ¿verdad?, la que esté intercediendo en un clamor diario. Y no sé, Yeira, la presencia de los jóvenes es importante. Y si viene 1 o 2, acuérdese lo que Yeira leyó ahorita en Deuteronomio, 1 hace correr a 1000 y 2 a 10,000. 2 a 10,000. Entonces, con que haya 1 o 2, aunque no venga a todas las iglesias, si vienen 7, 8, 10, no sé qué bueno, ¿verdad? Pero si viene 1 o 2, esos van a hacer correr a 1000 o a 10,000. 10,000 demonios, ¿verdad?, que tienen a nuestros jóvenes o que tienen a los esposos, a los matrimonios divorciándose y todas esas cosas. Y Yeira, ¿por qué no les hablas a los jóvenes? Hay jóvenes que ven este programa. ¿Qué les dirías a los jóvenes en esta hora? Sí, pues por ejemplo en J-Hope El Paso tenemos los martes a un set de oración precisamente por nuestra generación, en la que se ora regularmente a las 7 de la tarde. Entonces, si a esa hora tú estás libre o puedes hacer espacio para asistir con nosotros, te esperamos para que vayas y ores junto con nosotros por tu generación y por las necesidades que tú tengas acerca de, por ejemplo, en tu escuela, de todo lo que se puede ver en una escuela. Entonces, nosotros somos los que estamos intercediendo por nuestra generación y te invitamos a que asistas por si quieres ir. Así es. Entonces, hermanos, no vamos a dejar de orar, ¿verdad? La casa de oración, J-Hub en El Paso, Hope en Juárez, estamos ahí para servir a la iglesia, oramos, intercedemos, estamos ahí para usted. Y recuerde, la Asamblea Solemne Juárez 2019 tendrá lugar el jueves 4 de mayo
de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Lo vamos a estar poniendo en las redes, en Facebook, en otros medios, ¿verdad? Y hermano, cobra ánimo, el Señor está contigo, te ama, levántate como un guerrero de oración e intercede por tu nación, tu familia y tu generación. Dios les bendiga.